Soy Javier García Viviani, presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Consultorio con Javier Echeverri, responsable de Active Trace. Javier, estás ahí, ¿verdad? Aquí estoy. Oye, llevabas deberes, 3 valores, Robi, SAP y Talgo, para entrar niveles. ¿Los has hecho? ¿Ha sido aplicado? Sí, Pues ha sido nada, aplicado. pues vamos. Vemos, desafortunadamente, que Robi, que me gustaba mucho, ha hecho esa figura que tanto me gusta de throwback y que hemos comentado justamente en Laboratorios Robi, con esta caída que tuvo desde la zona de 53 hasta la zona de 46 aproximadamente, hasta los 61,45 que está cotizando. Ha tenido un crecimiento del 30,11%. Por tanto, no es que no sea utilizable, no es que haya que descartarlo definitivamente, pero digamos que ese movimiento impulsivo con seguridad que nos daba un ratio de riesgo-beneficio interesante, aquí probablemente la hemos cumplido en su gran mayoría y por tanto ya no sería un título donde yo me sentiría cómodo buscando oportunidades. Ahora bien, dentro de SAP tenemos distintas opciones. Tenemos el ADR de Estados Unidos, que tenemos un SAP cotizando en 150,21 y que podemos ver claramente en pantalla esa rentabilidad riesgo de 1,5 aproximadamente si buscáramos la zona de soporte y resistencia de 139,33 y que podríamos ver un poco esa zona teniendo una zona de stop por debajo de la zona de acumulación previa en los 124,35 y una zona de objetivo a sus máximos relativos anteriores de 160,99. ¿Qué sucede? Que, como digo, esta relación de riesgo-beneficio nos quedamos en el 1,5, que no está nada mal, pero si vamos a la parte alemana, a esa representación de SAP en Alemania, nos encontramos que tenemos una gran ventaja. La primera es que eliminamos el riesgo divisa y la segunda es que el gráfico aquí sí que nos permite un poco más de elasticidad dentro de la operación y podríamos buscar, en vez de un 1,5 con respecto a esa rentabilidad, podríamos buscar un 1 a 2,42, es decir, entre riesgo de 1 y el beneficio de 2,42 sería mucho más interesante y estaríamos hablando además, como decimos, de ese riesgo divisa eliminado, que sería más interesante, y estaríamos hablando de zonas entre los 126,98, 127, soporte 117, stop por debajo de 117,81 y, por supuesto, objetivo máximos en esos 149,10 aproximadamente. Fantástico. Por tanto, ahí ya tiene que decidir el oyente dónde se encuentra más cómodo, si operando en Estados Unidos con ese riesgo divisa o, por el contrario, quiere irse un poco a esa zona más interesante de Alemania. Muy bien. Talgo, vamos a ver un poco esa subida tan vertiginosa que hemos visto justamente a partir del 14, del 11, del 23, es decir, a mediados del mes de noviembre tuvo esa subida tan potente. Mismo se encuentra en una zona de acumulación, como podemos observar perfectamente en pantalla. Hay que esperar a ese cierre, ¿no? A ese cierre, este gap tan tremendo que no siempre se cierran, pero que a menudo sucede y que además nos da una variación importante. Estaríamos hablando aproximadamente de un 5,40 de variación solamente de gap. Si además hablamos del precio actual, estaríamos hablando de una posible variación de en torno a un 8,5%. Es una variación suficiente, sobre todo si lo calculamos en pérdidas,
como para esperar a una zona de esos 3,95 aproximadamente, que sería la zona donde se cerraría el gap, y que creo que es bastante más interesante esperarlo con la escopeta cargada y mirando en esa zona. Muy bien, vamos a ir con el siguiente de los oyentes, notita de audio. Muy buenos días, me gustaría por favor preguntar por 3 valores que tengo en cartera. La holandesa Exor, la francesa Ipsos y la también francesa Exilor Luxótica. Muchísimas gracias, un saludo y si tuviera alguna recomendación se lo agradezco. Muy bien. Bueno, pues ahí lo tenemos. De estos 3 valores, ¿te gustan? ¿Los mantienes en cartera? ¿Venderías alguno? Bueno, Ipsos va como un tiro, va fenomenal. Y hay además una circunstancia, y es que tenemos el RSI por encima de 70, lo cual sigue mostrando una fuerza muy fuerte. Hasta que no vuelva a entrar dentro de 70, las perspectivas son espectaculares. Tenemos una zona que ha superado con una violencia, diría, tremenda, esos 54,85, cuando cotiza ahora a 56,35 en un máximo relativo de 57,61, que verdaderamente merece la pena mantener. Desde luego, si no hay una necesidad de disponibilidad de liquidez. En principio, la acción, como digo, está muy, muy interesante. Muy bien. Dentro de las otras 2 francesas se me ha escapado un poco más. Una le he entendido Exxon. Exor. Pero no debe ser. Y Exilor. Exilor es la de las gafas, ¿no? Y la primera... Exxon Amsterdam, aquí está. Sí, sí. Vale, pues ¿Qué es esta Exxon empresa? ¿A qué se dedica? Pues no tengo ni idea, no es una empresa que conozco. Él ha comentado que era una empresa holandesa. Aquí veo que es de Ámsterdam, por tanto debe ser la misma. Y hay muy poquitos datos, como puedes ver. No es una empresa que yo siga. Ya. Y por tanto lo único que puedo hacer es ver el gráfico. Dentro de este gráfico lo único que vemos es una subida tremenda y además, pues desde, como te digo, desde agosto del 22 no tenemos muchos más datos y por tanto no me puedo aventurar en mucho más. Vamos a ver un poco más en esa zona diaria porque dentro de ver las mensuales somos capaces de ver mucho más, pero sí que podemos ver un crecimiento fantástico, como decimos, en este corto espacio de tiempo. En principio tenemos una zona de soporte importante en los 87,40 y tenemos ahora mismo cotizando en 89,70, pero volvemos a lo mismo, es que estaba en máximos hace nada, en 95,40, en concreto vamos a mirar la fecha, en 13 del 12. Por tanto, ha tocado máximos hace bien poco tiempo y en principio, desde luego, es un mantener con un castillo. Vale, voy ahora con José Antonio. Buenos días, José Antonio. Buenos días. Feliz año nuevo. Mire, le quería preguntar al analista por 2 valores de la bolsa alemana. Claro. Uno es Deutsche Bank, sí, y otro Deutsche Börse, las acciones de la bolsa alemana. Vale. ¿Las tiene compradas o no? Sí, las tengo compradas y ambas con ganancias. Entonces, le quería preguntar, no sé, tal como están las cosas, si las debo seguir manteniendo o venderlas ya. Muy bien. Pues nada, le ayudamos. Muchísimas gracias. Suerte. Gracias a ustedes. Feliz año. ¿Qué hace con estos títulos? ¿Tiene ambos con ganancias? ¿Vende parte de la posición? ¿La vende completa? ¿La mantiene? Deutsche Börse ha sido una apuesta fantástica. Es un título que yo además seguía justamente para ver si rompía esa zona del POC, de la máxima acumulación en cuanto a volumen que tenía en los 165,01. Lo ha roto además con una virulencia importante, ha superado además la zona un poco de control más peligrosa, que era de máximos relativos de 170, además con doble cero siempre es una parte psicológica a vencer y lo ha hecho fortísimo. Ahora mismo está en zona prácticamente de máximos, cuando el máximo estaba en 187,85 y lo tenemos en 185,15, por tanto muy próximo a máximos. Mientras que no haya un sesgo de corrección, pues todo indica mantener. No tiene mucho sentido intentar cortar una posición que sigue adelante. Si nos vamos, por tanto, a Deutsche Bank, la diferencia del título es bastante importante. Vemos una acción con un sesgo extremadamente bajista durante muchísimo tiempo, que hemos visto además esa caída desde valores tan potentes
como 40 euros por acción. Hemos visto recogidas tan bajas como 4,47. Esa caída tan fuerte nos ha llevado hasta una zona de lateralización que ahora mismo está en zona de resistencia, en esos 12,39. Esa resistencia hay que ver si finalmente es capaz de superarla, de romperla, de seguir hacia adelante. En principio parece ser que hay una zona de acumulación en toda esta parte, que vamos a hacer el gráfico un poquito más grande para todos aquellos que puedan vernos desde el canal de YouTube de Intereconomía, y que vamos a ver cómo tenemos esta pequeña zona de acumulación justamente en esa zona que está ahora mismo entre esos 12,50 y 12,40, 12,30. Oye, por tanto, bueno, vamos a ver si finalmente se confirma. Oye, voy a ir con la última, con María de Oviedo. María, buenos días, feliz año nuevo. Hola, buenos días. Dígame usted. Felicitarla, porque cuando me levanto, para mí es una alegría oírla con ese espíritu tan bueno que tiene. Bueno, ¡Feliz Navidad! Si en mi casa le escucharan, porque en mi casa dicen que soy muy pesada y que chillo demasiado. Pues un encanto. Ya, pues cuando nada. la oigo me dan ganas de vivir. Ay, pues mire, qué alegría, me alegro. ¿Y en su cartera qué vive? ¿Qué hay por ahí? Bueno, no está mal, ¿eh? Tengo fondos y tengo mucho en América. ¿Ah, sí? Bien. Y ahora quería preguntarle por ASM Holding. Y también quería preguntar para este año si sería bueno entrar en el lujo, o que me diga a ver en qué opina y en qué se puede invertir. Y a ver si baja esto un poco para poder entrar. Vale, ¿y SML Holding esa la tiene comprada en cartera? ¿La tiene ya comprada? Sí, la tengo y con ganancias, pero como vi que bajó bastante ayer o antes de ayer... Vale, pues quiere ver, a ver qué le decimos. Oigo por la radio. Pues nada, ánimo, gracias, Susana, feliz año nuevo, felices Reyes. Igualmente. Con SML Holding, ¿se acabó la fiesta? ¿Vende ya antes de que siga sufriendo o qué? Bueno, ASM Holding tiene bastante componente geopolítico en este momento y regulatorio, y por tanto tenemos que esperar un poco a la resolución del lío en el que se encuentra con China por haber exportado esas máquinas que teóricamente no debía exportar y que además ha jurado y perjurado que no tenía nada que ver. Evidentemente parece ser que todo indica que no es el caso y que efectivamente ha sido ASML Holding que ha vendido las máquinas esas de reprografía que finalmente han conseguido programar esos chips de 0,7 nanómetros que estaban teóricamente fuera del alcance de China. Bueno, en principio toda esa subida, todo ese incremento de capital de las ventas, más la pujanza que ha tenido, nos ha traído un exponente importante desde mediados de octubre hasta prácticamente final de año, ¿no? Hasta el 23 de diciembre. A partir de ahí tenemos una corrección potente y nos queda ver un poco si en la zona de acumulación previa, en 632, tiene un rebote, que podría perfectamente tenerlo, y a partir de ahí podríamos buscar posiciones teniendo en cuenta que tendríamos un stop muy próximo, ¿no? En la zona aproximadamente 611, y que por tanto si rebotara en esta zona los máximos relativos estarían en torno a un 9,11% de objetivo, que está bastante bien. Por tanto, no me parece nada mal. En cuanto al lujo, muy fan siempre. En periodos de crisis y en periodos un poco de río revuelto, me ha gustado mucho el lujo, y en concreto Louis Vuitton es una de las compañías que más me gustan, que más alegrías me ha dado a título personal, y que ahora mismo se encuentra en zonas interesantes. Yo me esperaría un poquito a ver esos mínimos relativos de 653, lo tenemos cotizando en 701, principio de año, todavía hay un poquito de movimiento, dejemos que se asiente un poquito, vamos a ver qué sucede en esa zona de 650, 660 aproximadamente, donde probablemente sí que tome un poquito más de fuerza el rebote, que podría haber si hay un poco de inestabilidad. Ya sabemos que el lujo lo suele hacer muy bien en momentos de inestabilidad, así que esperemos a ver cómo se comporta. Probablemente a mediados de mes vamos a tener ya una idea clara de cómo se va a comportar Louis Vuitton en este. Bueno, pues ahí lo tenemos, las recomendaciones, el análisis y sobre todo la formación que nos llega con Javier Echeverry, responsable de Active Traders. Muchísimas gracias por acompañarnos y felices Reyes, Javier. Hablamos la semana que viene. Igualmente, adiós, muchas gracias. Chao, un abrazo.
Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. ¿Quieres vender tu casa? Si la tienes vacía, alquilada o en cualquier otra situación, descubre Alquiler con Opción a Encuentro, la solución innovadora de Inmobiliarias Encuentro para propietarios que no estén dispuestos a rebajar el precio de su vivienda. Te garantizamos un alquiler sin riesgo de impagos hasta que se formalice la venta. Inmobiliarias Encuentro. Encuéntranos en nuestra oficina de Sevilla, en la calle Amador de los Ríos 6, o llámanos al 955 19 21 22. Visita la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y disfruta de su espectacular colección de pintura, escultura, fotografía y grabado. Obras maestras de Goya, Rubens, Alonso Cano, Zurbarán y Arquimboldo, entre otros. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Mucho más que un museo. A un minuto de sol, en pleno centro de Madrid. Más información en realacademiabellasartesanfernando.com. Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso. Cada jueves a la 1 de la tarde en Radio Intereconomía con Mariló Sánchez Fuentes. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. En el Foro de la Inversión de este día vamos a hablar de alternativos, y es que Santander ha lanzado nueva gestora de alternativos. Me acompaña Borja Díaz Llanos. Borja, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, un placer estar aquí. Que es director de inversiones de la gestora de alternativos de Santander. Cuéntame, cuando hablamos de alternativo, ¿de qué tipo de alternativos estáis hablando? ¿Cuáles son las características de este tipo de activo? Bueno, lo primero sería definir qué es un fondo alternativo, ¿no? Y un fondo alternativo es un fondo que invierte en activos cuyos subyacentes no están listados en los mercados organizados, ¿vale? Son ilíquidos y por lo tanto los fondos alternativos son cerrados. Entonces hablamos fondos private equity, hablamos fondos de private debt, hablamos de fondos de infraestructura, de real estate. Son fondos que han venido creciendo muchísimo en los últimos años. Pensamos ahora mismo hay unos 13 trillones americanos de fondos alternativos, pero esto es aproximadamente solo un 10% si lo comparamos con mercados organizados. Y pensamos que esta cifra se va a doblar en unos 3 a 4 años. Son activos ilíquidos, son activos que no cotizan ni acciones ni bonos, más allá de los activos tradicionales, y tienen algunas características más conjuntas, este private equity, este venture capital, supongo que también, private debt. ¿Qué características tienen más allá de la iliquidez y no cotizar en esos mercados organizados? O sea, al final, al igual que en un mercado organizado tienes acciones de empresas no listadas y por lo tanto un private equity lo que hace es comprar acciones de empresas no listadas y en deuda es exactamente lo mismo. En vez de un bono, pues es un préstamo o otro tipo de instrumento privado. La diferencia fundamental radica en la información que tienes cuando haces la inversión, ¿vale? Todas estas transacciones son con información privada, con una due diligence, ya sea técnica, fiscal, legal, financiera, que te permite, digamos, hacer la contraparte, ya sea la empresa a la que vas a comprar o la empresa a la que vas a financiar, que en un mercado organizado, digamos, y público no puedes, porque tienes que tener la misma información que los demás, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos, surge esa iliquidez, porque cada vez que haces una transacción tardas un montón en hacerla y te permite tener una información con la cual puedes estar más cómodo que en el mercado público. Me dabas unos cuantos datos. El mercado de activos alternativos es muy amplio, es enorme, aunque estemos más acostumbrados a las acciones cotizadas o a la emisión de renta fija, investment grade, high yield en mercados cotizados. Cuando hablamos de alternativos, el abanico es inmenso. Es inmenso. Hay multitud de subsegmentos. Los grandes son, como había dicho, pues private equity es el mayor, ahora mismo es un poquito más del 60%, hace 10 años era más del 80% de lo que se consideran alternativos. En alternativos también mucha gente incluye hedge funds, que también se deben incluir ahí. Entonces tienes de todo tipo y dentro de cada subsegmento tienes distintas temáticas, distintas duraciones, rentabilidades, objetivos por geografía. Es decir, hay un amplio abanico de alternativos que permite también pues, a los inversores diversificar sus carteras y ajustar, digamos, un poco a qué están buscando, ya sea a TIR,
o a revalorización, vamos, o pues a cupones, a recibir más cash on cash en sus inversiones. ¿Los activos alternativos son más rentables que los activos tradicionales? Si miramos a los últimos 5, 10, 15 años, los activos alternativos de media han sido más rentables que los mercados públicos. En private equity estamos hablando que su rentabilidad ha sido en torno a un 5 o 7% por encima de los mercados públicos, tratando de coger comparables, ¿no? Y en deuda privada ha sido entre un 2 y un 4%. De más rentabilidad en los mercados privados que en los mercados públicos. Esta rentabilidad obviamente no podemos asegurar que vaya a pasar a futuro, pero nosotros sí pensamos que en general los activos alternativos ofrecen unas características que permiten obtener potencialmente no solo una rentabilidad mayor, sino también una diversificación, menos volatilidad para los inversores, que lo hace muy atractivo. Me hablas de menos volatilidad, de rentabilidad, de largo plazo, de diversificación. La verdad es que en los 2-3 últimos años lo de los activos alternativos ha pasado a un primer plano en los medios de comunicación, pero también en muchas carteras de muchos clientes. Pero los alternativos han sido parte estructural de las carteras de los institucionales siempre, ¿no? Así es. Si coges los grandes fondos de pensiones, endowments americanos, etcétera, ellos tienen entre un 20 y un 40% en las carteras en alternativos. Las carteras, no solo en España, sino en Europa, tienen un porcentaje mucho menor, ya sean desde los inversores privados hasta las compañías de seguros, los fondos de pensiones. Esa tendencia pensamos que va a cambiar. De hecho, hay muchos papeles, muchas investigaciones que apuntan a que las carteras, en vez de un 60-40, 60 digamos, renta variable y 40 renta fija, deberían ser más bien 40-30-30, donde el último 30 son alternativos. En la gestora que habéis lanzado especializada en alternativos dentro de Santander, ¿cómo es el proceso de selección de esos activos alternativos? Nosotros nos enfocamos mucho en las dos variables que hay que enfocarse. Uno es la estrategia que vas a lanzar. ¿Y por qué lanzas esa estrategia? ¿Qué sentido económico tiene? ¿Tiene vientos de cola? ¿Cuánto va a durar, digamos, esa actividad que vas a realizar, ¿no? Segundo es, obviamente, luego todo está la contratación del equipo y todo lo que es el fondo, etcétera, pero segundo está en cómo originas las transacciones, cómo las estructuras, cómo las ejecutas y luego cómo haces lo que llamamos el monitoring o el seguimiento del portfolio, ¿vale? Entonces, en cada uno de los campos tienes a gente especializada, ¿no? En todo lo que es la originación, nosotros nos especializamos mucho o creemos que tenemos un gran abanico por la ayuda, digamos, de la institución financiera a la que pertenecemos, que es Santander. Aquí al final, cuantas más transacciones ves, pues mejor seguramente vayas a invertir. Segundo, tenemos equipos muy especializados a la hora de estructurar e invertir, con análisis de due diligence de todos los tipos, ¿no? Desde técnico, legal, fiscal, financiero, etcétera. Y luego tenemos un equipo muy potente para hacer todo el monitoring y seguimiento de las inversiones. Y dentro de la gestora, ¿qué vehículos son los que vais a ofrecer a los clientes? Tenemos 4 verticales fundamentalmente. Uno es fondo de fondos, que son carteras muy diversificadas, ¿vale? Tenemos luego tenemos fondos de private debt, que llamamos, que tenemos un fondo que llamamos de trade finance, que es básicamente descuento de facturas, que son facturas a corto plazo. Tenemos un fondo que lo que hace es financiar a pymes vía la compra-venta de su maquinaria industrial. Luego tenemos una vertical que llamamos infraestructura y energía. Ahí tenemos un fondo de venture capital de transición energética que invierte en series A y series B de startups con mucho potencial de crecimiento. Tenemos un fondo de renovables que lo que hace es invertir en plantas fotovoltaicas a lo largo de la geografía española. Y tenemos 2 fondos de deuda dentro de infraestructura, uno que va a rentabilidades de doble dígito y otro que va a rentabilidades, digamos, entre el 6 y el 7%. Y luego pasamos a la parte de real estate, donde tenemos un fondo de deuda, también aprovechando un poco que el mercado está bastante dislocado en el mercado de real estate, y vamos a lanzar, esperemos, un fondo de temática living en los siguientes meses. Ahí le das la oportunidad al cliente a diversificar dentro de alternativos, dentro de activos que son muy diferentes, ¿no? Porque no tiene nada que ver un real estate, un living, ¿no? Que ahora está tan de moda, ¿no? Sí. Con algo relacionado con renovables o ya más con venture capital. Totalmente. El riesgo es muy distinto, el perfil, digamos, de la inversión es muy distinto. En algunos casos el cliente puede recibir su dinero, pues como es el fondo de Trade Finance, pues semanalmente. En otros está cerrado durante 10 años y en unos obtiene una rentabilidad pues poco por encima del Euribor y en otros se espera que obtengan una rentabilidad por encima de doble dígito, ¿no? Entonces, por eso, digamos, los alternativos es importante también para la gente
entenderlo como parte de la cartera que tienen que tener y en función de sus necesidades y el resto de los componentes de su cartera, pues que ajusten a qué perfil, digamos, de inversión le apetece más o le cree que tiene más sentido para su cartera. Y ahora que dices que hay uno de ellos que está cerrado a los 10 años, entiendo que uno cuando crea su cartera de alternativos tiene que mirar no solo en activo, sino también el riesgo de cada activo, la potencial rentabilidad y también los plazos, ¿no? Porque habrá algunos que sean 7 años, otros 10 y otros 12. Es fundamental y es uno de los problemas que tienen los fondos alternativos, sobre todo para el público en general, que es que tienes incertidumbre de cuándo vas a hacer la inversión como partícipe, porque no sabes cuándo se te va a llamar el dinero, y tienes incertidumbre cuándo el gestor va a deshacer la inversión y por lo tanto te va a devolver el dinero. Pero visto de la otra manera, esa flexibilidad que tiene el gestor es lo que le permite también tratar de obtener una mayor rentabilidad con un menor riesgo, porque no está forzado, digamos, a comprar al día siguiente y no está forzado a vender al día siguiente, ¿no? Es decir, puede tener la flexibilidad de entrada y de salida para tratar de obtener la mejor rentabilidad con el menor riesgo. Y al mismo tiempo ayudas al cliente a poner las luces de largo alcance también en su cartera de inversión. Efectivamente. Aquí el behavioral finance desafortunadamente nos afecta a todos y desde luego que en febrero y marzo del 2020 desafortunadamente las situaciones que vivíamos pues pesaban mucho para los inversores, ¿no? El tener, digamos, un activo algo a largo plazo en el que estás committed, te guste o no, tienes esa inversión, pues a veces, como vemos, las rentabilidades a largo plazo pues pueden ser mejores que a corto plazo y con los nerviosismos de poder salirse. Decías que la típica cartera 40-60 ya tiene que ir virando para todos, para el institucional, pero también para el cliente retail, con menos patrimonio que quizás tenga ya mucho en inmobiliario. A ver, todo depende de los importes que estemos hablando y de las perspectivas de cuándo necesites el dinero. Desde luego nosotros pensamos que para clientes de banca privada sí que tiene muchísimo sentido tener alternativos como parte de su portfolio, porque pueden, digamos, permitirse también ese lujo de no tener que disponer de su dinero de un día para otro. Para terminar, Borja, 2 ideas clave que se tengan que llevar esos clientes de banca privada cuando accedan a este mercado tan amplio y tan variado que aporta diversificación, largo plazo y rentabilidad a las carteras. Pues yo creo que una idea clara es, como has comentado, uno, pensar en los fondos alternativos como que ayuden al portfolio actual que tienen en cuanto a la diversificación que tienen, y 2, pensar en los fondos alternativos como maneras, digamos, de tener acceso a partes de la economía que en el mercado público no hay, porque el mercado público no refleja toda la economía real, digamos, de los países, y en los mercados alternativos sí puedes tener acceso a ciertas áreas en las que no estás invertido. Borja Díaz Llanos, director de inversiones de la gestora de alternativos de Santander, muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo, grandes éxitos. Muchas gracias. En Arkia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arkia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arkia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arkia.es y oficinas de Arkia Banca. Estas Navidades acierta regalando uno de los dispositivos de la marca sueca de tecnobelleza, Foreo, el ritual de belleza más eficaz e innovador. Descubre sus precios mágicos y hazte con uno de sus lanzamientos más virales, Verdos, que con sus microcorrientes eleva, esculpe y reafirma el rostro a partir de la primera semana. Visita su página web o el espacio Foreo en la parafarmacia del Corte Inglés y triunfarás con tus regalos. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, de siempre, sí. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Qué maravilla. O sea, ¿cómo me apetece un bocata de legado ibérico? Mejor que sean dos, ¿no? Que sean dos, sí. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía.
Consultorio de fondos. Consultorio de fondos 609 22 47 16. Hoy va a responder a sus consultas sobre fondos de inversión Mar Barrero. Mar, ¿qué tal? Buenos días, feliz año nuevo. Buenos días y feliz año nuevo también feliz para año ti y nuevo. para todos los oyentes de Intereconomía. Mar Barrero es directora de análisis de Arquia Banca Privada. Oye, 3 fondos que no deben de faltar en ninguna cartera. Tres fondos de estos de armario que digas, estos son robustos, estos son para conservadores, para audaces, estos son de las joyitas que uno siempre tiene que tener. Tendríamos en estos momentos un fondo de renta fija, ¿no? De plazo. Ahí me parece un producto muy interesante y consistente, el Ebley Short Corporate Bond. Luego, tendríamos también algún fondo quizá con un poco más de duración, ¿no? Que puede hacerlo bien, sobre todo cuando los bancos centrales empiecen a bajar tipos y, podemos tenerlo durante un periodo largo tiempo, porque pensamos que esos fondos nos van a rendir durante los próximos años, pues similar al Arquia Banca Renta Fija Flexible. Y luego tendríamos un fondo de renta variable global con estilo blend, que son los que diversifican con aquellos valores que tienen ese sesgo también hacia crecimiento, pero sin olvidarse algunos valores algo más value, más cíclicos, y me refiero a la Catis Stock Value. Ese fondo nos parece también muy muy interesante, ¿no? Para tenerlo en cartera, como bien dices, como fondo de armario, porque han mostrado su consistencia, salvo 2022, que todo cayó, y este producto también, pero desde hace ya muchos años siempre este producto ha dado buenas rentabilidades. Mira, me empiezan a llegar las primeras consultas. Dice, buenos días, ¿qué explicación tiene que un fondo de renta variable tenga una rentabilidad mayor en dólares que en euros? Bueno, eso es por el efecto divisa. Ahí la verdad es que los fondos tanto de renta variable como de renta fija los tenemos, pueden estar denominados en euros, ¿no? Que es en la divisa que nosotros los compramos, pero la cartera del fondo compre valores cotizados en la bolsa americana o en otros mercados y estén denominados en dólares. Si el dólar se revaloriza, ese fondo va a sumar más, ¿no? Si el dólar cae, al final lo vemos, nosotros ya vemos la rentabilidad en euros normalmente y entonces ya vamos a ver la caída de la divisa si se produce frente al euro. Entonces, ahí veremos cómo los fondos que tienen cobertura lo hacen igual de bien, ¿no? que los que estuviesen denominados en dólar, con lo cual es el efecto divisa, ¿no? El que marca la diferencia en un mismo fondo con distintas clases, y eso es importante, sobre todo en años de mucha volatilidad en el mercado, ¿no? de divisas. Pero pienso que en la renta variable el efecto es casi menor, aunque veamos grandes diferencias de rentabilidad de 10 puntos, pero siempre dentro de una tendencia, ¿no? que muestra cómo lo ha hecho el mercado. Quizá en un fondo de renta fija el efecto divisa sea más elevado y ahí sí que tenemos que tener cuidado. Muy bien. Mira, me escribe Sonia Guzmán y me pregunta por qué opinión tiene el experto por la Française Trésorerie y por JP Morgan US Technology Acciones. Bueno, mira, dos opciones muy distintas, ¿no? Un fondo monetario como es el de la Française Trésorerie, que el año pasado lo salvó muy bien, como casi todos los fondos monetarios, ¿no? Con rentabilidades cercanas al 3%. Pienso que este año quizá estén más en el 2,5% y dependiendo un poco también de cómo vaya esa política monetaria, pero los monetarios nos seguirán dando rentabilidades positivas mientras tengamos tipos de interés positivos y que pueden también servirnos, ¿no? Nos pueden seguir acompañando en las carteras para gestionar esa parte que queremos tener más a corto plazo, más líquida, por lo que nos pueda surgir, que siempre es bueno, ¿no? Contar con un producto así, porque los monetarios al final a la hora de reembolsar se reembolsan más rápido, ¿no? Y como digo,
pienso que van a mantener un comportamiento bastante estable, aunque con rentabilidades quizá ligeramente por debajo de lo que fue el año pasado. Y luego el fondo de JP Morgan, ¿no? Un fondo centrado en empresas tecnológicas norteamericanas. El año pasado, pues sabemos, ¿no?, que aunque no todas, pero sí las más grandes lo hicieron muy bien, y eso hizo que estos fondos pues diesen rentabilidades muy positivas, incluido pues este fondo de JP Morgan. Este año hemos visto, ¿no?, cómo han empezado un poco más titubeantes, con correcciones de estas grandes también, ¿no?, en la bolsa norteamericana, en la sesión inicial de este año, en la sesión de ayer. Pensamos que, bueno, pues tecnología hay que tener siempre, ¿no?, y que todos estos fondos nos pueden dar buenos resultados. Lo que pasa es que es verdad que tras un gran ejercicio como tuvieron en 2023, pues este 2024 no esperamos que su rentabilidad sean tan elevadas, ¿no? Y sí vamos a ver mucha más volatilidad, igual que ya hemos visto en estas primeras sesiones, y muy dependientes de lo que hagan los bancos centrales, sobre todo porque a las empresas tecnológicas les afecta, ¿no?, en mayor medida pues unos tipos de interés altos. Pero pienso que hay que tener, aunque sean porcentajes no muy elevados, sí que hay que tener fondos que sigan, ¿no?, al sector tecnológico, porque bueno, son empresas que van a seguir creciendo, van a seguir desarrollando nuevos productos, y bueno, siempre hay que tenerlos. Mira, me pregunta también Jaime Martín por el BlackRock World Technology y luego por el Schroder ISF Euro Corporate Bond. O sea, ¿qué diferencia entre el BlackRock World Technology y, por ejemplo, el que hemos mencionado antes, el JP Morgan US Technology? Pues mira, es verdad que el de BlackRock es un fondo global, ¿no?, mientras que el de JP Morgan está centrado en Estados Unidos 100%. La realidad es que luego, si vemos las principales posiciones, tampoco hay grandes diferencias, ¿no?, porque van a estar las grandes empresas norteamericanas en un porcentaje elevado, con lo cual casi todos los fondos de renta variable centrados en el sector tecnológico tienen ese sesgo tan elevado a la bolsa norteamericana, ¿no? Porque, como digo, pues ahí están las principales. Luego, bueno, pues también el fondo de BlackRock tiene exposición a empresas europeas, que eso no lo tiene el de JP Morgan, y a empresas asiáticas, que ahí, bueno, pues también hay un gran avance en todo el sector tecnológico. Es verdad que China, que también ahí pues era fuerte, en los últimos años ha ido perdiendo peso en las carteras de tipo de estos fondos, ¿no?, del estilo del BlackRock. Bueno, los dos son buenas opciones. Quizá el de BlackRock, pues que nos ofrece esa diversificación y que en algún momento, ¿no?, pues puede incorporar valores, como digo, de la bolsa europea o de la bolsa japonesa, pues es muy interesante, ¿no?, y quizá pueda reducir un poquito más la volatilidad que un fondo pues concentrado 100% en Estados Unidos, por lo que allí pueda suceder. Con lo cual yo iría más a fondos globales en tecnología que a fondos concentrados específicamente en Estados Unidos. Y luego, pues el fondo de Schroder, el Euro Corporate Bond, bueno, pues es un fondo de renta fija centrado en emisiones denominadas en euro, con exposición a, bueno, pues tanto a investment grade como un poco a high yield, y con duraciones medias, ¿no? Pensamos que este tipo de fondos, este 2024, deberían hacerlo bien, ¿no?, y darnos rentabilidades pues similares a las que obtuvieron el año pasado, muchos de ellos por encima del 5%, ¿no?, incluso pues eso, algo más de ese porcentaje, y como veníamos diciendo, si sobre todo bajan los tipos de interés los bancos centrales a lo largo de los próximos meses, pues todos estos fondos de renta fija se van a beneficiar. Eso sí, seguiríamos centrados pues en aquellos que tienen un mayor peso en empresas de calidad, ¿no? Porque bueno, no hay que olvidar que la situación económica es compleja. No sabemos si Europa ya entró en recesión en el último trimestre de 2023, pero estamos ahí. En Estados Unidos, pues se ha salvado, ¿no?, la economía en 2023, pero se espera que este año se debilite un poco más, y ahí las empresas
con peor calificación crediticia, eso que conocemos como high yield, pues podrían sufrir algo más. Por eso digo que a la hora de invertir en fondos de renta fija, pues fondos que apuesten por investment grade, como bueno, pues también lo hace el producto de Schroder, ¿no?, que nos comentaba el oyente. ¿Qué mínimo le pides a un fondo de inversión para incorporarlo a cartera? Bueno, sobre todo valoramos mucho esa consistencia de sus resultados a lo largo del tiempo, ¿no? Ahí, bueno, pues nos muestra la calidad del equipo gestor. Pero también es verdad que nos gusta ver productos, ¿no?, que sobre todo en momentos complicados para los mercados, que pueden caer, ¿no? No digo que no caigan, porque al final si estás invertido en el mercado pues vas a tener, ¿no?, y vas a verte afectado, pero sí que caiga al menos, ¿no? Y ahí sí que valoramos eso también es un punto de consistencia, que cuando el mercado cae, pues estos productos lo hagan en menor medida y que cuando el mercado sube, pues lo recojan. Quizá no sean fondos explosivos que suban 70 o 60%, pero bueno, pues que suban 20% cuando el mercado sube un 30%, pues no me parece mal fondo. Si cuando el mercado cae un 20%, pues estos caen un 10%, ¿no? Pues eso es lo que también valoramos, como digo, pues esa consistencia en el equipo gestor, que sea muy activo, ¿no?, que sepa protegerse en las caídas y que luego, bueno, pues también sea activo cuando sube el mercado, lo sepan recoger. Y luego, bueno, pues también valoramos bastante la transparencia de las entidades, ¿no?, a la hora de informar. Eso nos parece pues muy muy importante. Igual que los gestores, pues cuando van a visitar compañías, valoran que esas compañías sean transparentes y bueno, pues les presenten, ¿no?, sus estados financieros. Nosotros también pues valoramos mucho que el equipo gestor, cuando les llamamos porque hay un evento y porque vemos que igual el fondo no va o no evoluciona como esperábamos, pues que esté ahí disponible y nos explique las causas de por qué, ¿no?, y que ahí, bueno, pues que nos digan si hay posibilidades de recuperar o no. Con lo cual son dos de las lo que más valoramos, ¿no?, esa consistencia y esa transparencia. Y luego, bueno, pues que el fondo nos ofrezca una rentabilidad interesante, ¿no?, y que esté pues de acuerdo con la estrategia que seguimos en cada momento. En una cartera tienes que incluir siempre gestión activa y gestión indexada. ¿Es lo más correcto y lo más sano? Bueno, me parece bien, ¿no? Es verdad que la inversión indexada, pues sí es verdad que la tenemos más en cuenta cuando tenemos claro el horizonte, ¿no? Si tenemos perspectivas de que sea un año bueno para la bolsa, tener un indexado pues nos va a asegurar que vamos a recoger esa revalorización del mercado. Es verdad que en años volátiles pues quizá es mejor estar en un fondo de gestión activa, siempre que sea de verdad un fondo de gestión activa, por lo que comentaba, ¿no? Porque esperamos que pues, el gestor sepa protegerse y, por tanto, que cuando vengan mal dadas, pues caiga mucho menos. Algo que no vamos a tener un fondo indexado, porque el fondo indexado al final va a caer en la misma proporción que lo haga el mercado, ¿no? Con lo cual, pues sí, es interesante contar con los dos estilos de inversión, ¿no?, y de gestión, pero sobre todo el indexado pues cuando tenemos más claro el panorama para los próximos meses, ¿no?, porque bueno, pues ahí sí es una apuesta segura de que vamos a obtener rentabilidades positivas. Y en una cartera con un horizonte temporal de largo plazo, pues tener un indexado la verdad es que es interesante, ¿no? Y ahí, sobre todo indexados en la bolsa americana, en el S&P 500, pues lo hacen muy bien y nos suelen dar buenas rentabilidades, porque bueno, pues el S&P es también uno de esos índices que a largo plazo han dado muy buenas rentabilidades y por lo tanto tener una parte de la cartera en un indexado sobre ese índice pues también es un valor seguro, ¿no?, de rentabilidad. Mira, me preguntan, ¿me podría recomendar algún fondo que invierta en infraestructuras? He oído que Bestinver ha lanzado uno especializado en infraestructuras. O sea, infraestructuras entiendo que son aeropuertos, carreteras, pero también todo lo relacionado con renovables, con data centers, con cloud, ¿no?
Exacto, y todo lo que tiene que ver con telefonía móvil, ¿no? Las torres de comunicación, es decir, en infraestructuras antes era, pues eso, más básicos, ¿no? Ligado, como bien dices, a carreteras o a todo lo que es la infraestructura urbana, y ahora, bueno, pues cubre mucho más sectores. Luego hay la diferencia, ¿no?, de fondos. Hay fondos que quizás a lo que se refiere nuestro oyente, que se invierten en el sector directamente, ¿no?, en empresas o en ese tipo de actividad, fondos de capital riesgo, que lo que hacen es, bueno, pues comprar o apoyar a esas empresas de infraestructuras que, bueno, a lo largo de 2023 fueron varias entidades, ¿no?, las que sumaron a su oferta ese tipo de fondos que captan dinero, ¿no?, de inversores a lo largo de varios meses e incluso años. Son fondos cerrados y que luego, bueno, pues te dan una rentabilidad. Esos pues son diferentes a los fondos de infraestructuras que invierten en empresas cotizadas, que son un poco los que seguimos nosotros en Arquia y los que solemos tener en cartera. Es verdad que el año pasado pues este sector no brilló mucho, ¿no? Es un segmento que nos parece muy interesante, donde los gobiernos, estados, pues tienen que invertir bastante, ¿no?, en todo el tema del desarrollo, sobre todo para esa transición hacia una economía más sostenible, pero, bueno, pues ahora están centrados en otro tipo de inversiones, sobre todo, bueno, pues a paliar los efectos de la inflación, apoyar, bueno, pues a los distintos países que se encuentran en conflictos bélicos, con lo cual el sector de infraestructuras quedó un poco parado, ¿no?, el año pasado. Y ahí nos gusta, pues Nordea tiene un fondo de infraestructuras global, ¿no?, que es muy interesante, que cubre muchos sectores. El Deutsche también tiene un fondo de infraestructuras que lo suele hacer bastante bien, ¿no?, cuando el mercado les acompaña, y podrían ser, bueno, pues esas opciones, teniendo claro esa diferencia, ¿no?, que estos son fondos que invierten en empresas cotizadas del sector de infraestructuras, y luego hay otros fondos de capital riesgo, ¿no?, que, bueno, pues su manera de operar es distinta, y son fondos que, como digo, pues están cerrados y durante, bueno, 5, 7 o 10 años tú no puedes sacar el dinero, si es verdad que vas obteniendo pues unas rentabilidades que pueden ser muy interesantes. Bueno, pues ahí tenemos unas cuantas ideas y unos cuantos consejos. Oye, para terminar, una cartera de 30.000, 50.000 euros, ¿ahí en cuántos fondos hay que diversificar? Porque siempre insistís en que es muy importante para mitigar el riesgo en largo plazo y diversificar. Para 30.000, 50.000 euros... Uh-huh. 3 fondos de inversión, 10, sí, 4 como mucho, exacto. 4 como mucho, 5, ¿no? Yo creo que con eso es suficiente, y luego, bueno, depende un poquito del perfil, ¿no? Porque en una cartera muy conservadora, pues con 4 fondos es suficiente, porque vas a tener básicamente fondos de renta fija que lo van a hacer muy similar. Si es un perfil más agresivo, pues igual nos iríamos a 5 para coger un poquito más de diferenciación en la parte de renta variable, ¿no? Y ahí, como digo, pues hay que tener un par de fondos de renta fija y luego pues 2, 3 fondos de renta variable distintos, con distintos estilos de gestión, y que cubran pues Estados Unidos, Europa, y dependiendo del perfil, pues igual tener alguno más temático, que podría ser pues sector de tecnología, o un fondo global temático, ¿no?, que, bueno, pues cuente con distintas inversiones, pues puede ser tecnología, salud y medio ambiente, ¿no? Que bueno, son los 3 ramas que me parecen con un interesante potencial de revalorización. Pues ahí tenemos ideas, consejos y mucha formación. Mar Barrero, desde Arquia Banca Privada. Gracias por atendernos, por compartir este ratito con nosotros, y que tengas feliz año nuevo y felices Reyes. Un abrazo. Gracias. Muy Adiós. Bien, igualmente. Chao. Muchas gracias. Adiós. Y ponemos el punto final a esta edición reducida, a esta edición de Navidad de Capital Intereconomía. A partir de las 11 se quedan con los mejores momentos del programa, y mañana nos reencontramos a partir de las 7. Gracias y feliz tarde. Adiós. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Christmas morning comes around, I promise you won't let me down.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con hasta el 40% de descuento hasta el 5 de enero y solo en El Corte Inglés. La magia de regalar con una selección única de marcas y ofertas en moda, belleza, deportes y mucho más. Si quieres empezar en 2024 con lo último en electrónica y las mejores ofertas, en El Corte Inglés puedes encontrar un móvil Samsung Galaxy S23 Ultra de 256 gigas por solo 969,90 euros. Su precio anterior era de 1.409,90. O también un Samsung Galaxy Watch 5 Pro de 45 milímetros que antes costaba 469,90 a tan solo 239 euros. Empieza el año también con ofertas en electrodomésticos con descuentos del 15% y más en toda la marca de Dyson y un 15% en vinotecas. Ya lo sabes, recuerda, hasta el 5 de enero, un momento mágico para regalar solo en El Corte Inglés. También en tienda, en la web y en la app. ¡Feliz 2024! No sé qué pasa, no arranca. Se está inundando todo el garaje. Es mi hija, necesita un médico. En estos momentos, ¿qué seguro elegiría?